la semana pasada de Isaías 9, donde habla de las comparaciones que vimos en Isaías 9, Israel y nosotros, y la posibilidad de que podemos estar viviendo en los últimos días, y aún si no estamos viviendo en los últimos días, como le dije la semana pasada, no le quiero decir que en 3 años Cristo viene, o que en 3 días. Puede ser que sí, pero aún si no es, les quiero decir que debemos de prepararnos, porque lo que sí creo que viene es un tiempo de prueba para nosotros. Y la Biblia habla de los últimos días, que va a haber una apostasía, un alejamiento de la presencia de Dios. Y en esos días, en esos días también habla de que va a haber o por lo menos la iglesia, los cristianos, los pastores, los teólogos, ven que cuando viene la apostasía en los últimos días, también va a haber un avivamiento, un despertar. Y una de las razones que dicen eso son versículos como estos, que habla de la lluvia. Porque cuando habla de las lluvias tardías, está diciendo que cuando habían 2 lluvias, una lluvia era cuando sembraban en el otoño, y las segundas lluvias venían en la primavera, y eso era para preparar ya para la cosecha. Y la mayoría de los teólogos ven Hechos capítulo 1 y el derramamiento del Espíritu Santo sobre Pentecostés como las primeras lluvias. Y entonces, si va a haber una cosecha, porque dice Cristo que cuando Él viene en los últimos días, Mateo 24 y 25, que Él va a enviar sus ángeles sobre la tierra para cosechar los que los siguen, sus hijos, la iglesia. Y entonces, si va a haber una cosecha, antes de la cosecha vienen las lluvias. Viene el tiempo de despertar, pero no quiero que piensen, porque muchas veces pensamos en las lluvias y el tiempo de bendición, el tiempo de despertar como un tiempo de bendición, un tiempo de paz, un tiempo que todo va bien. Como la iglesia ha experimentado los últimos 200 años en las Américas, no solamente en Norteamérica, pero centro y sur, por lo general, hemos experimentado mucha bendición y libertad. Pero el despertar no quiere decir que no va a haber prueba. Puede haber despertar, puede haber lluvias de bendición, pero en medio de prueba y tribulación. Entonces yo quiero compartir con ustedes hoy un poco sobre antes de las lluvias. Yo quiero hablar un poco sobre lo que hablamos la semana pasada, de la apostasía, del fin del mundo, y de 5 advertencias que debemos de tener. Y la primera es que dirán paz y seguridad. La primera advertencia es que en los últimos días estarán diciendo paz y seguridad. Esto lo vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 3. Donde dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Y versículo 2: pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Y cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, y no escaparán. Y entonces van a estar diciendo, mira, paz y seguridad. Ahora yo veo algunas cosas con eso. Primero, que la gente van a estar diciendo paz, seguridad, mira, tranquilos, no se preocupe. Y que en la iglesia va a haber un mensaje de paz y seguridad. Pero es una realidad de que Cristo en sus predicaciones predicó más del juicio y del infierno que de la gloria y del cielo. Él habló del cielo, Él habló de la recompensa, Él habló de lo que Dios iba a dar a los hijos que creían en Él y esperaban su regreso. Pero Él estaba hablando no a la iglesia que ya eran salvos, Él estaba hablando a los incrédulos para despertarlos a ellos, y para despertar a la iglesia Él hablaba del infierno y del juicio para que ellos se despertaran y se arrepintieran y cambiaran su mala conducta y lo siguieran a Él. Pero en los últimos días va a haber ese mensaje de paz, seguridad, tranquilo. Y en eso yo también oigo la mentira del diablo, que yo creo que es una de las mentiras
que ha afectado tanto al mundo y a la iglesia, que es: hay tiempo. ¿Cuántos han oído a alguien decir, escuchado a alguien decir: no, es que no estoy listo? No, es que, ¿sabe qué? No, es que soy muy joven todavía. No, es que, bueno, algún día voy a recibir al Señor. Algún día, no, ¿por qué? Porque estoy tranquilo ahora. Hay tiempo. Y advertencia, porque eso es lo que muchos van a estar diciendo. Mira, paz, seguridad, tranquilos, hay tiempo, yo no necesito hacerlo ahora, hay tiempo. Todo va a estar bien. Y también cuando viene el anticristo, Él viene para traer paz. Porque dice Daniel que Él va a establecer un pacto de paz con Israel que va a durar 3 años y medio. Y en medio de 7 años, quiere decir a la mitad de los 7 años, a 3 años y medio, Él va a romper y va a quebrar ese pacto y se va a revelar al mundo quién Él verdaderamente es. Y entonces el mensaje del anticristo va a ser paz, tranquilidad. Entonces la primera gran advertencia, que tenemos que estar listos, y si todo parece bien, si todo parece tranquilo, si parece que no hay momento de crisis, ten cuidado. La iglesia siempre tiene que estar velando, siempre tiene que estar listo, no importa si las cosas están bien. Y la segunda, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga ¿qué? La apostasía, que es la rebelión o el rechazo de Cristo, y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del anticristo. Entonces viene de este pasaje donde claramente Pablo está diciendo que el regreso del Señor, mira, porque ellos en Tesalonicenses, la iglesia había recibido cartas de otros creyentes, otras personas, y le estaban enseñando que el regreso del Señor había ya sucedido, que Cristo ya había regresado, y ellos se quedaron atrás y estaban preocupados. Pablo les escribe y dice: mira, no se engañen, no creen eso, porque va a haber primero una apostasía, y luego el hijo de perdición, el anticristo, va a ser reconocido, revelado. Esa apostasía es la separación. Cuando Cristo dijo que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Eso está hablando de la apostasía. El rechazo, el abandonar a la iglesia. Ahora, estamos hablando de aquellos que vienen y se acercan. Está hablando de la iglesia. La apostasía, el rechazo, no es los que están en el mundo. No está hablando de los que no creen, no está hablando de ISIS y los musulmanes radicales, no está hablando del movimiento de sensualidad y homosexual, no está hablando de eso, está hablando de la iglesia. Apostasía significa los que pertenecen o los que son de Cristo o profesan ser de Cristo, que se apartan, que abandonan a Cristo. ¿Y qué va a ser lo que causa ese abandono? 2 cosas. Primero, la sensualidad del mundo, porque aquí lo menciona varias veces. Y también la prueba y dificultad que va a venir en contra de la iglesia. Vamos a seguir. La apostasía, para que vean que es en la iglesia. Primero dice: pero se levantarán, eso es ahora en 2 de Pedro 2, se levantarán falsos profetas. Ahora yo toqué este punto un poco las semanas pasadas. Falsos profetas entre el pueblo. Se está hablando de la iglesia, del cuerpo, los falsos profetas dentro del cuerpo. Así como habrá también falsos maestros entre ¿qué? Ustedes. Está hablando del cuerpo de creyentes. Pedro diciendo: va a haber falsos profetas aún entre ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen un corazón ejercitado en la avaricia y son hijos de maldición. Estos no parece ser un predicador.
Pero mirámoslo de esta forma, en este sentido. Como yo les dije, hay algunas de las iglesias más grandes hoy en día en el mundo son los que predican simplemente lo que en inglés es positive thinking. Solamente cree positivamente. Dios les quiere dar todo. Todo es bueno, todo es lindo, todo es prosperidad, sanidad. Dios te quiere dar todo y nunca tocan el tema de arrepentimiento y de pecado. Seducen a las almas inestables. Inestable, ¿qué quiere decir? Inmaduro. Inestable, inmaduro, no son maduros, no conocen la palabra. Cuando hablamos tanto en la iglesia de la escuela de la vida cristiana, de los grupos de crecimiento, de escudriñar, del estudiar, de tener un tiempo devocional, es por esto, porque las falsas profecías vienen para seducir las almas inestables, inmaduros. Y ellos tienen un corazón ejercitado en la avaricia, ¿ves? Acerca de ellos mismos. Dice en Timoteo que en los últimos días hombres van a ser amadores de sí mismos, lovers of themselves. Y estas personas es lo mismo. El ministerio de ellos es ellos y no Cristo. El énfasis es todo ellos. Y ustedes lo pueden ver, yo no tengo que decir ningún nombre. Ustedes pueden ver en el púlpito, en la televisión, pueden ver predicadores que es ellos. Hablan de Cristo, pero su propósito, su ministerio es centrado en ellos y les encanta las luces, les encanta la atención. Pedro sigue hablando, pues hablando con arrogancia y vanidad, ve otra vez vanidad, seducen mediante deseos carnales. Ellos no están necesariamente diciendo que, bueno, vaya y tenga relaciones sexuales. Ellos no están necesariamente, algunos, no necesariamente diciendo, no te tienes que esperar hasta casar. No están diciendo necesariamente eso desde el púlpito. Pero ¿qué están diciendo? Riquezas, dinero. Dios te quiere dar un carro del año. Y si no lo tienes, hay algo más, no tienes fe. Esos son deseos carnales. Eso es que nosotros, las cosas que en la carne queremos, deseamos. Mira, yo paso en las casas de $500,000 y los veo y digo, wow. Y luego entro en la mía y digo, ay. Pero inmediatamente yo reconozco, eso es la carne. Yo quiero lo que el otro tiene. Yo quiero más, yo quiero ahora y aquí. Y eso es ese mensaje, y eso engaña con deseos carnales a la iglesia. Y mira, por sensualidad a los que hace poco, mira lo que está diciendo. Por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Hablando ahora de los oyentes. Que hace poco escaparon el error, que decir que hace poco comenzaron a hacer un cambio en sus vidas y les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Lo que está diciendo es que teniendo esas cosas te va a hacer libre. Eso es la libertad que Dios te quiere dar. Porque si después de haber, mira, hablando de los oyentes, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Y él está hablando otra vez del creyente. Habiendo ya escapado del mundo, habiendo ya tomado una decisión de acercarse a Dios, están otra vez enredados en ellas y viene a través de la predicación falso, de una doctrina incorrecta. Y entonces es eso, enredados en ellas y vencidos. Ahora yo no quiero decir necesariamente porque entramos en el tema de que si uno puede perder su salvación o no. ¿Estos son cristianos verdaderos o no? Hay dos puntos de vista con este grupo de creyentes, porque la Biblia habla de ellos como los que creyeron o los que por lo menos aprobaron de la salvación y la gracia de Dios, pero se apartaron y volvieron al pecado.
Los que dicen que la salvación no se puede perder, que yo soy uno de ellos. Yo creo que la salvación es algo muy seguro. Y si uno es verdaderamente salvo, uno no puede regresar al mundo o uno no puede perder su salvación. Y en esto entonces dicen, bueno, estas personas, los que se apartan, quiere decir son los que fueron a la iglesia, escucharon el evangelio verdadero. Tal vez en sus propias fuerzas hicieron ciertos cambios. En sus propias fuerzas ellos trataron de hacer lo que veían en los otros y los testimonios de los otros y dejaron de hacer ciertas cosas que eran del mundo y trataron de ser un hijo de Dios, trataron de obedecer la palabra de Dios, pero lo hicieron en sus fuerzas, no era algo genuino, no había un entrego genuino y verdadero. Y ellos son los que se apartan porque ellos apartándose muestra que nunca pertenecieron al Señor. Eso es un grupo. El otro grupo dice que no, esto muestra que aún la salvación, aún si uno rechaza a Cristo, es capaz de otra vez volver a un estado de condenación. Ahora yo le quiero decir esto, porque hay errores en los dos. Y en el segundo el error es que la salvación se puede perder de un día a otro. No está hablando aquí del cristiano que comete un error, el cristiano que cae en un pecado. La apostasía habla de aquel que rechaza, que da la espalda a Dios, que dijo en algún día, yo quiero servirte y seguirte a ti, Jesús. Y otro día, luego llega el momento donde dice, ahora yo no quiero nada que ver con Jesús. Ahora, yo he dicho esto, yo estoy del punto de vista que la salvación es algo seguro y no lo puede tener un día y perderlo otro y tenerlo otra vez y perderlo otra vez y tenerlo y perderlo y tenerlo y perderlo. Eso es ilógico doctrinalmente, no puede ser así. Pero en el caso, la única opción, la única consideración que yo le doy a los que dicen que sí se puede perder la salvación es en el caso de apostasía. No el cristiano que comete un error, no el cristiano que cae en la tentación, no. Pero el cristiano que dice, especialmente en los últimos días, yo no quiero nada más que ver con Jesús. Y lo rechaza. Y de la misma vez que algún día dijo, yo quiero invitarte a mi vida, llega el momento donde dice, Señor, vete de mi vida. Eso sería la única condición por la cual yo bíblicamente podría decir que tal vez en ese caso sería posible esa persona. Pero la salvación es algo seguro. Pero de toda forma va a haber, y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, de toda forma va a haber y siempre he visto personas que están en la iglesia y los consideramos hermanos, que van a abandonar el camino. Por eso la palabra dice, examínese para estar seguro que estás en los caminos de Dios. Porque dice esto, pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino. Otra vez, otros dicen que eso muestra que son cristianos, otros dicen que no, es simplemente lo conocieron porque lo escucharon. El camino de la justicia, que habiendo conocido apartarse, se apartaron del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. El lodo. Wow. Habrá una gran apostasía y eso habla de la iglesia. Eso habla de la iglesia. Número 3, el anticristo se establecerá como Dios en el templo de Dios. Segunda Tesalonicenses 2:4 dice, este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Eso es lo que hablamos de Daniel, lo que se llama la abominación en los últimos días. Entonces se cree que para que el fin venga, para que el anticristo se pueda manifestar, que en Israel el templo de Dios se tiene que volver a construir.
Ahora, no se olviden que hace como unos 70 años atrás, eso ni era una posibilidad, porque Israel ni existía como una nación. Los judíos no pertenecían a los musulmanes. Había cierto momento en que los ingleses tomaron el lugar de Israel, y cuando ellos salieron, ellos lo volvieron a entregar a los judíos, pero no había judíos y no había un estado judío o israelita en Israel en ese momento. Pero hay una profecía en la Biblia que dice que del norte y del sur, del este y del oeste, iba a llamar a sus hijos para que regresaran a Sion. Y eso se cumplió en los años 1962 a 67 y todavía vienen regresando, y hay millones y millones de judíos ahora en Israel. Y es su tierra otra vez. Pero en el lugar donde estaba el templo, ahora hay un mezquite de los musulmanes, y ellos necesitan restablecer el templo, porque los judíos que no conocen a Cristo como su Salvador, ellos todavía están siguiendo el Antiguo Testamento. Y para ellos necesitan restablecer el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y ellos tienen todo listo. Es la intención de Israel restablecer los sacrificios en el templo del Antiguo Testamento. Entonces ya sabemos que ellos quieren hacer eso. Y dice en 2 Tesalonicenses que el anticristo se va a establecer como Dios sobre todo objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, pretendiéndose como si fuera Dios. Entonces vemos eso y por eso dicen, el templo tiene que ser reconstruido, y el anticristo se va a establecer dentro del templo para que le ofrecen sacrificios y lo adoran a él como Dios. Pero David Wilkerson dijo algo que me llamó mucho la atención, y la razón es esto. Número 4, que el espíritu de anticristo ya está en el mundo. Eso es lo que dice en Tesalonicenses y Pedro. En el versículo que sigue, él dice: les digo que el espíritu del anticristo, el hombre de perdición, él se va a establecer en el templo, como si él fuera Dios. Eso no ha sucedido todavía, pero eso va a suceder. Pero, y luego dice esto, pero el espíritu del anticristo ya está en la tierra. Juan lo pone de esta forma, que hay muchos anticristos, y el espíritu de anticristo, porque es el espíritu de Satanás que va a estar obrando a través de este hombre, él ya está en el mundo. La doctrina del mundo, la filosofía del mundo. ¿Por qué es que cuando él viene y comienza a enseñar y a hablar y a hacer, mira, por qué tantos lo van a seguir? Porque está diciendo lo que ellos ya han aceptado y afirmado. La mayoría del mundo, cuando él viene, ya han aceptado esa doctrina, esa filosofía, esas creencias, esos deseos carnales. El espíritu de anticristo ya está en el mundo. Entonces, nos acordó de esto. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y dice, o que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes. Por tanto, glorifican a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces va a haber un momento en que el anticristo se va a establecer en el templo verdadero físico en Jerusalén. Eso es lo que se cree. Pero el espíritu de anticristo ya está en el mundo. El diablo ya está obrando en el mundo. Y la Biblia nos enseña que la razón que nosotros no necesitamos un templo para ofrecer sacrificios es porque Cristo ya se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en vez de poner su sangre sobre un altar en un templo, Él puso su sangre sobre nuestros corazones, y dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, en el final, el anticristo va a querer establecerse como Dios en el templo, pero más que eso, él quiere establecerse como Dios en los corazones del hombre. ¿Qué fue lo que él le dijo a Cristo cuando lo tentó? Arrodíllase, adórame a mí, reconózcame a mí, y yo le daré todo lo que tú ves.
Ve que Él quiere que nosotros nos arrodillamos a Él, que nosotros le damos control a Él, pero Él es sutil. Él no viene y se presenta como un demonio, como el diablo. Él no dice, mira, adórame, pero tú vas a sufrir y tú vas a tener que darme todo y vas a terminar. No, Él no dice eso. Él lo presenta todo como dulce, como azúcar, como que es tan bueno, tan dulce. Pero lo que Él quiere es estar en el trono, el templo, no el trono, el templo de su corazón y el de nuestros hijos. Yo he estado evaluando todo lo que hacemos, todo lo que mis hijos ven, todo lo que ellos, y pensando, Señor, estoy permitiendo que el espíritu de anticristo, cosas de sensualidad, cosas entran a los corazones de mis hijos por sus ojos, por lo que ven, por sus oídos. Y yo no quiero ser legalista, siempre he evitado eso porque caemos en lo mismo de ISIS, en lo mismo de ellos, tan legalistas que ellos te matan por cualquier cosa que está en contra de la palabra de Dios o del Corán, como ellos lo ven. Y queremos evitar eso, no queremos llegar a ser así, pero sí tenemos que ser sabios y entender que nosotros tenemos que ser maduros y entender lo que estamos haciendo y permitiendo en la vida de nuestros hijos y en nuestra iglesia. Las cosas como dice Apocalipsis, que hemos tolerado. Esa es la palabra que sigue viniendo a mi mente, hemos tolerado, porque lo que nosotros toleramos, nuestros hijos van a aceptar y practicar. Piénsenlo así, lo que nosotros toleramos, ellos van a practicar. Y número 5, ¿qué clase de personas no debemos de ser o debemos de ser? Él está hablando en este pasaje, del fin del mundo, y él dice, puesto de todas estas cosas, han de ser destruidas de esta manera, ¿ve? ¿Qué clase de personas deben ser ustedes? Y eso me encanta que él hace esa pregunta, porque estamos hablando de lo que viene, está hablando del juicio, está hablando de lo que debemos de esperar y de la apostasía de la iglesia, pero entonces él dice, en luz de todo eso, ¿qué clase de personas deben ser ustedes? What kind of people should we be? Y él dice 3 cosas. Vivir en santa conducta y en piedad. Vivir en santa conducta y en piedad. Holiness and godliness. Entonces él mismo nos contesta, ¿ves? Nosotros primero debemos de vivir en una santa conducta en nuestra vida, la forma que vivimos, lo que practicamos, lo que hablamos, le importa a Dios, y la iglesia tiene que ser santa, tiene que ser perfecta, porque Cristo viene que por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. ¿Qué tipo de personas debemos de ser? Santas en nuestra conducta y en piedad. ¿Hay algo en sus vidas que no es, que no califica? Que uno mismo sabe, esto no es santo, esto no agrada a Dios. Yo sé que hay en mi vida. Y digo, Señor, quítame, yo tengo que entregarlos, tengo que, Señor, vivir una vida santa. Porque dice el Señor pues sabe rescatar de tentación o de prueba que a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo, para el día de juicio. El Señor sabe rescatar, ¿quién? A los piadosos, the godly, los que lo buscan. Él sabe rescatarnos a nosotros. Pienso primero en Cristo. Y como dice la palabra de Dios, renovamos nosotros, volvemos a crucificarlo a Él. Piensa en eso, volvemos a crucificar al Señor cuando nosotros continuamos en pecado. Pero ahora, hoy en día, no solamente a Cristo, pero yo pienso debemos vivir una vida santa por el Señor, pero también por los otros que están sufriendo. Hemos estado hablando de la condición del mundo. Me di cuenta esta semana que en ISIS ellos tienen miles y miles de muchachas que han secuestrado y las están vendiendo como esclavos de sexo. Esta semana ellos hicieron lo que ellos, unas instrucciones en la cual ellos dicen
que es el derecho de ellos y es una forma de adoración a Alá el violar a una mujer que no es musulmán. Esta joven que escapó cuenta la historia, tiene como unos 12 años. 12 años. Ella cuenta la historia de cómo el señor que la violaba entraba, antes de violarla se arrodillaba y él oraba. Y se levantaba y después de violarla se arrodillaba otra vez para adorar a Dios y darle gracias a Dios, porque en su mente el hecho de violar a esta niña de 12 años era una forma de adorar a su Dios. Leí esta mañana que 19 de estas muchachas, por no aceptar la violación, las mataron. Esos son 19 solamente de los que conocemos. Pero yo pienso en todos aquellos que han muerto por su fe. No todos por ser cristianos, pero muchos que por ser cristianos se atreven a decir, yo no voy a obedecer. Cuando ellos entran y poseen una ciudad, ellos le piden a todas las personas renunciar cualquier fe que ellos tienen. Y si lo renuncian, le dan una carta de arrepentimiento que ellos pueden mostrar. Y yo pienso en los últimos días que dice, ¿no? que en Apocalipsis vencieron por la palabra de su testimonio y porque no amaron a su propia vida, sino que entregaron sus vidas. Y hay muchas más historias, pero yo pienso en ellas y yo digo, Señor, primero, debemos vivir una vida santa porque no queremos despreciar el amor de nuestro Señor, pero yo también pienso en los cristianos hermanos nuestros que están viviendo en otras partes del mundo, que cada día están diciendo frente a una arma que ellos van a seguir su creencia en su Cristo y por eso los están matando o violando. Y yo pienso en ellos y digo, Señor, aún por ellos yo debo de ser mejor, yo debo de buscar a Dios más, yo debo de vivir una vida santa y piadosa por los hermanos míos que están entregando todo para el Señor. Yo quiero poder hacer lo mismo. Número 1, ¿qué clase de personas debemos de ser? Él dice, primero, vivir una vida santa en conducta y piedad. Número 2, esperando la venida del día de Dios. Eso es lo que dijo ese versículo. Esperando la venida del día de Dios. Hablamos de la iglesia preparada, la iglesia buscándolo a Él, la iglesia deseando la venida del Señor. Y Cristo les enseñó a los discípulos, buscar primero ¿qué? El reino de Dios. ¿Y cuántos de nosotros estamos verdaderamente viviendo esperando la mirada en lo que Él viene? Cuando estábamos cantando, yo estaba pensando que la vida entregada a Él, viviendo como Él dice, para invertir, para ahorrar tesoros en el cielo. ¿Por qué querer más ahora cuando podemos tener más en el cielo? ¿Por qué vivir para esta vida sino la que viene y el esperar la venida del día del Señor? ¿Cuántos cristianos le piden al Señor, Padre, que no sea ahora? Que no sea ahora. Oh Padre, no venga todavía. Solamente yo creo que los que en este mundo somos tranquilos y seguros. Porque créame, esos muchachos que están viviendo en Irak o en Siria, esos que están muriendo por su fe, que tienen el riesgo de morir todos los días por su fe, créame, ellos están diciendo, ven Señor Jesús. Ven pronto y traiga justicia sobre la tierra. Ven, Señor, y establezca tu reino y tu trono de justicia, de rectitud y de paz. Y lo tercero que Él dice, vivir una vida santa en conducta y piedad, esperando la venida de Dios y apresurando la venida del día de Dios. Yo les he compartido antes que en Apocalipsis la Biblia termina, las últimas palabras de la Biblia es la iglesia declarando que la novia, el espíritu y la novia, la iglesia dicen, amén, ven Señor Jesús.
Que Él viene cuando la iglesia unánime está clamando y está pidiendo y esperando su venida. Y de alguna forma, no lo entiendo, pero de alguna forma nosotros podemos apresurar el regreso de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice que Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Tal vez esa es la razón por la cual Cristo dice, nadie sabe la hora, porque no es una hora fija. Piénsalo, no es una hora fija. ¿Qué si Dios está esperando que la iglesia se prepare, que la iglesia llegue a esperar y buscarlo a Él? Y cuando la iglesia está lista a recibir a su Rey, Él viene, porque Pedro dice que nosotros podemos apresurar la venida de Cristo. Pero ¿qué si la mitad de la iglesia está diciendo, Señor, no venga todavía? Imagínate tal cosa, la iglesia diciéndole a Cristo, espere Señor, no venga todavía. Y Cristo diciendo a los que están muriendo, yo los escucho, pero tus hermanos aman a sus casas, aman a sus riquezas, aman su lujuria, aman su sensualidad, aman su cable tele, aman eso tanto. Yo les escucho, pero no les puedo contestar hasta que ellos buscan primero mi reino y esperan más mi venida que su comodidad. Entonces yo vengo. Ay, Señor, ayúdenos, Padre Santo. Jesus. Amén. No se equivoquen. Estas cosas van a venir, pero no se equivoquen. No se engañen, como dijo Pablo y Pedro. La cosecha pertenece al Señor. Va a haber una cosecha. Por eso ese tiempo de lluvias tardías. Porque cuando Él viene, no va a ser que Él viene y el enemigo va a poseer la tierra. Él viene y va a haber una cosecha. Va a haber muchos que se van a apartar, pero hay el remanente. Hay los que buscan, los que en esos momentos van a acercarse a Dios. Déjame terminar con lo que dice Salmo 125. Salmo 125, los primeros 3 versículos. Mira esto. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás será conmovido. Los que confían en el Señor jamás van a ser conmovidos. Son firmes los que confían en el Señor. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. Pero dice el versículo 3, no prevalecerá el cetro de los impíos sobre la heredad asignada a los justos, para que nunca los justos extienden sus manos hacia la maldad. La idea es que Dios, para que la iglesia, para los fieles, para que no se lleven el pecado, el Señor no va a permitir que prevalece el pecado de los impíos, el reino de los impíos sobre la tierra. Pero nosotros que confiamos, como Sión, no vamos a ser conmovidos. Que el Señor nos rodea. Wow. Hermanos, yo estas semanas es un llamado. Dice arrepiéntase de América, pero en realidad estamos hablando de la iglesia de América. Y pidiendo a Dios, porque comienza con la casa de Dios. Sí, el predicar la palabra trae crecimiento numérico, gloria a Dios. Pero si no, yo prefiero no ser una de las iglesias llenas con doctrina falsa. Prefiero ser una en la cual el Señor se complace y dice, voy a bendecir con mi espíritu a Cristo vive. Y lo estamos llamando a orar diariamente. Hay necesidades grandes en nuestras vidas. Lo de Rosemary, lo de Amira, lo de Félix, Zenobia. Hay personas que están en necesidad en sus vidas personales, que eso aún me está llevando a mí a orar más. Pero en medio de esa oración, a entender, Padre, yo quiero interceder por mi hermano, yo quiero interceder por ellos, pero entender que nuestra vida, cuando oro por ellos,
Pero yo entiendo, Señor, que hay una oración más grande. Porque yo pienso en Hechos, en capítulo 1, en el aposento alto. Yo no me imagino que cuando cayó el Espíritu Santo sobre el aposento alto, que estaban orando por su tía y por el dolor de espalda de Pedro. Yo no creo que eso es que estaban pidiendo, imagínense, no. Ellos estaban clamando a Dios por la promesa, estaban clamando a Dios por el Espíritu Santo, y Dios derramó su Espíritu Santo sobre ellos. Queremos pedir a Dios que haya una obra de sanidad. Pero más queremos pedir que Dios haga una obra de arrepentimiento y avivamiento. Amén. Amén. Por eso les dije en Facebook, ¿quién se atreve a venir a la iglesia este domingo? ¿Quién se atreve a vivir este evangelio? Eso es la iglesia que queremos hacer, que queremos ser. Esa iglesia de cristianos atrevidos a vivir lo que Cristo dice y esperarlo a Él. Vamos a ponernos de pie y orar y alabar a Dios. Y yo siento que debemos tener un tiempo de oración.